Hay un momento en la historia humana que todos olvidamos, el día que perdimos nuestra libertad. No la perdimos en una guerra o en un cataclismo, la perdimos el día que cedimos nuestra conciencia individual a una red invisible. Yuval Harari en su provocador libro Nexus nos da un manual de cómo vamos a llegar a ese punto. Un camino que se extiende desde las tablillas de arcilla hasta la inteligencia artificial, que ahora puede crear mundos enteros, amigos virtuales e incluso realidades alternativas. Ahora entiendo que esto no es una historia de tecnología, es una historia sobre la mente humana, sobre la necesidad psicológica de creer y pertenecer. Hoy vamos a desglosar cómo esta red de información ha evolucionado para capturar la atención de la conciencia individual, llevándonos a un punto sin retorno. Las primeras redes de información no eran digitales, eran narrativas. La escritura, el dinero y las religiones no eran simples herramientas, eran las primeras ficciones intersubjetivas de la humanidad, y ahora entendemos su propósito, la cooperación a gran escala. A nivel psicológico, la mente humana tiene un límite de Dunbar, un número finito de relaciones que podemos mantener. Para superar ese límite y construir un imperio, teníamos que creer en las mismas ficciones. Esto activó un poderoso sesgo de conformidad, la tendencia a adoptar comportamientos y creencias para encajar en un grupo. La escritura fue el primer gran motor de este sesgo. Estas redes nos dieron orden, sentido de pertenencia y poder, pero también fueron los primeros sistemas de control. La llegada de las computadoras e internet aceleró esta red de manera exponencial. La información se hizo instantánea, pero el gran cambio vino cuando esta red dejó de ser una base de datos para convertirse en un agente psicológico activo. Los algoritmos de las redes sociales son los nuevos arquitectos de nuestra realidad. Operan bajo un principio básico: maximizar el tiempo de visualización. Para lograrlo, no solo nos dan lo que queremos, sino lo que nos engancha. Al hacerlo, refuerzan nuestros sesgos de confirmación, nos encierran en burbujas de filtro o cámaras de eco, donde solo vemos información que valida lo que ya creemos. La consecuencia es la fragmentación de la realidad social. Ya no tenemos las mismas ficciones intersubjetivas. Hoy una persona vive una realidad donde la Tierra es plana, mientras que otra vive en una donde el cambio climático es una amenaza existencial. Ambas creen que sus fuentes son objetivas. Esto no es solo una diferencia de opinión, es una crisis de la verdad compartida. Harari nos advierte que estamos al borde del abismo de la realidad sintética. Las nuevas IAs generativas no solo darán información, sino que crearán experiencias emocionales completas. La psicología nos dice que nuestra identidad y sentido de pertenencia están intrínsecamente ligados a nuestra experiencia social. Pero ¿qué sucede cuando el metaverso ofrece una experiencia social más perfecta? Una realidad donde somos más atractivos, exitosos o validados. El riesgo no es solo la pérdida de la realidad física, sino una disociación cognitiva, donde nuestra mente comienza a preferir lo artificial porque es más gratificante. La verdadera crisis no será cuando el sistema de información sea tan persuasivo que ya no podamos distinguir entre lo real y la ficción. La verdadera crisis será cuando el mundo sintético, perfectamente optimizado para nuestra psicología, nos ofrezca una validación, una seguridad y un sentido de pertenencia que el mundo real simplemente no puede. Imagina un espejismo digital que satisface todos tus sesgos cognitivos, que te da una versión mejorada de ti mismo y te protege del dolor, la incertidumbre y la incomodidad de la vida real. La pregunta que surge entonces no es sobre la capacidad de nuestra mente para discernir, sino sobre la pérdida de nuestra voluntad de hacerlo. ¿Qué ocurrirá cuando la humanidad de forma consciente decida que la realidad sintética es simplemente una mejor opción? Es la culminación del viaje que inició con la escritura, la gradual delegación de nuestra conciencia a una red externa. Es la pregunta final que todos debemos responder. La verdadera batalla como informático no es contra los algoritmos, es una batalla por la soberanía de nuestra conciencia. Lo que Harari nos muestra es que al ceder nuestra atención no solo entregamos nuestros datos, sino que cedemos el control de nuestra propia percepción. La humanidad se ha convertido en el sujeto de mayor experimento psicológico de la historia, una criatura de hábitos
y deseos que son observados, analizados y manipulados en tiempo real. El Nexus no es solo una red de información, es un espejo que nos devuelve un reflejo de lo que deseamos ser, una imagen tan perfecta y adictiva que la mente se inclina ante ella, buscando su validación por encima de la verdad. La distinción entre lo que es y lo que se nos presenta se ha vuelto irrelevante. La criatura ha encontrado su lugar dentro de la red y en esa quietud finalmente se disuelve.